buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a Biosfera Televisión. Tiempo de noticias, del análisis de las cosas que han pasado estas últimas horas en Lanzarote y que tienen que ver con dos motivos, fundamentalmente el tema de la COVID, la pandemia, con alguna novedad, por cierto, en relación al uso de mascarillas, que veremos a ver lo que da de sí esta novedad y si da mucho de sí lo que nos vamos a reír después, ahora se lo contamos, y también con la inmigración, porque hay novedades en este caso en el capítulo de sucesos, por una parte, y por otra en la gestión, digamos, de la crisis migratoria. Antes que nada saludamos a la periodista Paola Delgado, compañera de redacción. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. No sé si te gusta mucho o poco o nada coger sol. Me gusta mucho coger sol. Vale. La medida que se ha tomado no me hace mucha gracia. Pues exactamente, porque es obligatorio a partir de hoy, se ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias el uso de la mascarilla, sitios públicos, privados, en fin, que ya lo sabíamos, pero también en la playa. O sea, que en la playa tienes que coger sol con la mascarilla. O sea que todos que vamos a parecer Batman o una cosa de estas. O casi mejor que si te tienes que tener la mascarilla puesta, que te pongas algo encima para que no te quede la marca. No sé, yo creo que todo aquel que iba a ir en Semana Santa a la playa, esta medida... Es que no lo sé, vamos, aquí se va a poner la policía ahí por toda la playa a mirar a gente si lleva mascarilla, si lleva mascarilla, no lo sé, en fin, hasta qué punto en la playa guardando la distancia, los convivientes, que llegue la vacuna ya rápido y ya nos dejamos de vainas porque esto es absolutamente infumable. Pero bueno, en fin, otra ley más, mascarilla obligatoria también en la playa. Unos quitando mascarilla, definitivamente, y nosotros añadiendo más restricción a la hora de poner mascarilla. Y verás qué risa, los que practican el nudismo, pues en pelotas menos la mascarilla, o sea que estarán preciosos. Bueno, en realidad es igual que el verano pasado, pero la distancia no tiene que ver ni antes ni ahora. Es decir, que por la calle al aire libre, en espacios cerrados, hay que llevar siempre la mascarilla sobre la marcha, porque me lo están escribiendo justo ahora porque he mostrado mi extrañeza cuando han dicho eso. En la playa no hay que utilizar mascarilla para tomar el sol, pero sí para estar sentados todo el día en un grupo de personas. Es una medida que la gente nunca ha cumplido, pero bueno, en fin, que hay... para tomar el sol no. Ahora dicen que no. Pero si tomas el sol con gente, sí, bueno. Sí, gente que no es tu gente, o sea que... un lío, que venga rápido la vacuna. Aquí en Lanzarote nos estamos dando prisa, toda la prisa que permiten las dosis de vacuna que están llegando a la isla, porque ayer se batió el récord. Ahora. Sí, de nuevo batimos récord, 1.414 vacunas en 24 horas, que se dice pronto, pero que es un... 1.414. 1.414, que es un trabajo enorme por parte de todos los sanitarios. La mayoría, 1.300 y pico, de la famosa AstraZeneca. AstraZeneca, sí, exactamente. Lo que actualmente en la isla de Lanzarote, Jaime, el total de dosis que se han puesto de momento son 30.527 dosis. Que ya son dosis. Que son bastantes, efectivamente. Sí que si nos vamos de Lanzarote a Canarias, al Global de Canarias, sí que es cierto que llevamos mucho tiempo diciendo que estábamos de las primeras, no recuerdo junto a qué otra comunidad. El primer día estábamos de los primeros. De los primeros. Bien, pues ahora parece que no es así, pero sí que es cierto que no es culpa, ni mucho menos del gran esfuerzo que están haciendo los sanitarios, sino de que, bueno, pues dependemos, como han dicho ellos mismos, de la cantidad de dosis que vayan llegando a Canarias en este caso. Dosis entregadas a Canarias, Jaime, de momento 325.300. De esas 325.300 dosis entregadas se han administrado 283.444, lo que supone alrededor de un 87 y pico por ciento. Bueno. Es bastante, sí, pero sí que es cierto que hay muchas otras comunidades que van por encima. Las que se picaron al principio cuando íbamos nosotros líderes. No es verdad que prácticamente todo lo que llega se pone, ¿no? Sí. Si llegara más se pondría desde luego bastante más. Bueno, vamos ya con los datos para ver cómo comenzó la semana, porque en realidad los datos que estamos dando ahora se corresponden con las pruebas que se efectuaron a lo largo del lunes. Efectivamente, y comenzamos la semana bajando el número de casos activos en la isla de Lanzarote. Estamos actualmente con 67 casos activos. En el día de ayer, como bien dices, a las pruebas correspondientes de la jornada del domingo, sumamos 6 positivos y también 12 altas médicas, lo que hace, como bien acabo de anunciar, que estemos actualmente con esos 67 casos.
lo que decimos tantísimas veces, estamos a muy poquito de que conozcamos los datos de este martes y siempre esperando que sean mejores, lógicamente, que el día anterior. Y si nos vamos a los hospitalizados, Jaime, que también nos han informado desde el área de salud de Lanzarote a primera hora de esta mañana, actualmente en UCI, en la UBI de COVID hay 7 personas y en planta COVID hay 2 personas, con lo cual hay 9 personas que actualmente requieren hospitalización relacionadas con el coronavirus, que tienen que ver con el coronavirus. Y como siempre anunciamos, actualmente hay otra persona también en la unidad de cuidados intensivos, pero por patologías completamente ajenas. Por lo tanto, la presión hospitalaria ha descendido notablemente y los indicadores, el resto de indicadores, todo hace prever que cuando termine la Semana Santa y vuelva a reunirse el Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias, si esto sigue así, si no hacemos el pato ahora, estos días, podríamos descender a nivel 1, pero no anticipemos absolutamente nada. Desde luego que lo estamos deseando, como todo el mundo, pero basado en hechos reales, no en esperanzas ni en nada, sino en cifras, en datos. Todo depende de nosotros, está claro. Las restricciones están puestas, ahora mismo depende de nosotras que las cumplamos, a rajatabla, como tiene que ser, y sobre todo que no nos vayamos por el camino equivocado en esta Semana Santa para que no vuelva a ocurrir, como tantas veces ya hemos dicho, lo que ocurrió el verano pasado o las Navidades pasadas, no hace tanto. Por lo tanto, creo que lo que esperamos todos es eso, que no se den esos famosos brotes cada vez de una determinada fecha concreta que aparentemente es fecha de fiestas y de irse un poco, como digo, por otro camino, ¿no? Así es. Bueno, luego nos vamos a referir a la inmigración o de los movimientos migratorios para hablar del foro de la migración, que tuvimos unas declaraciones de la consejera, pero antes les decía que también íbamos a darles una noticia que tiene que ver con los movimientos migratorios, pero desde el punto de vista de los sucesos, y es que la Policía Nacional ha apuntado hoy la detención de diversas personas que ejercían de patrones. Sí, detenidos, bueno, lo hemos conocido hace muy poquito, detenidos los patrones de 7 embarcaciones que llegaron recientemente además a Lanzarote y Gran Canaria. Voy a leerlo un poco porque es verdad que fue una noticia de hace muy poquito, de última hora, para dar correctamente la información. Las citadas embarcaciones llegaron entre el 27 de diciembre de 2020 y el 25 de marzo de 2021 a las costas, como digo, de Gran Canaria y de Lanzarote. En las mismas viajaban un total de 249 personas, de las cuales 55 eran menores y quienes navegaron durante 3 días en embarcaciones cuyas medidas de seguridad eran insuficientes para afrontar dicha travesía. Además decir que los patrones, los detenidos son 14 y que fallecieron también en esas pateras, fallecieron, si no recuerdo mal, lo busco, pero 4 de los inmigrantes que llegaban. Una de ellas fue la que llegó a Orsola, por cierto. Bueno, pues que se aplique todo el peso de la ley, porque es evidente que todo el mundo, en esta casa además siempre tratamos de hacer pedagogía con eso, los movimientos migratorios son absolutamente imparables y no se abordan desde un punto de vista de la cooperación, de la solidaridad y demás, y también naturalmente desde un punto de vista policial sobre aquellas mafias que se aprovechan de la necesidad que tienen los seres humanos de moverse y del legítimo derecho de todos a progresar. Es decir, las mafias no son las que generan los movimientos migratorios, sino los que se aprovechan de esas personas para ello. Y sobre esto sí que tiene que caer todo el peso de la ley, al menos esta es mi opinión. Por cierto, Jaime, recalcar que efectivamente son 5 los inmigrantes fallecidos en ese total de embarcaciones. Bueno, homicidios en este caso a los que se les va a acusar a los patrones. Vamos a hablar con Ariagona González, que además de ser consejera en el Cabildo de Lanzarote es diputada nacional, es la primera legislatura que ejerce de diputada nacional, en realidad la segunda, porque la primera fue aquella que no llegó a terminar, que enseguida se tuvo que repetir y no sé cuántos, bueno, un lío, y que bueno, pues está siendo testigo de primera fila y además por el grado de conocimiento que uno tiene de ella, de tantas tertulias que hemos compartido, pues la estará gozando, como se suele decir aquí, por la cantidad de leyes de corte progresista que está sacando adelante este gobierno. Vamos a salir de dudas. Ariagona, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Digo que en fin, lleva muchas cargas y mucho trabajo eso de ser diputada nacional, pero en esta, bueno, y tener que aguantar también determinada parte del Congreso, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, se está trabajando y se están elaborando leyes de notable corte progresista.
Pues sí, desde luego. Y la principal, bueno, no la principal, porque la verdad que el ingreso mínimo vital es otra, pero la Ujú. eutanasia es un nuevo derecho que viene a formar parte ya de la cartera de derechos y libertades logradas en este país en el periodo democrático por el Partido Socialista, en este caso también por un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Y como digo, da un derecho más a aquellas personas que quieran libremente hacer uso de ella. Es una ley que no obliga a nadie a tomar ninguna decisión que no quiera hacerlo, que es digamos, de las críticas que nos hacen desde la derecha. Es Ujú. un derecho más para aquel que lo quiere usar, y desde luego que era una demanda social de nuestro país cuando el 80% de la población pedía que la eutanasia se regulara, que las personas que padecen una enfermedad incurable tengan el derecho a decidir si quieren morir o si quieren vivir en paz, ¿no? Y en Ujú. ese sentido, la verdad es que muy contenta de poder, con mi voto de diputada, ayudar a hacer posible que esa ley ya sea una realidad en España para todos aquellos que necesitan usarla. Me imagino que ese momento de aportar ese granito de arena, pues vale para tratar de olvidar todo lo demás que tiene ese Congreso de los Diputados, donde la crispación y la bronca, en fin, está siendo también una nota predominante en esta legislatura, ¿no? Sí, desde luego que sí, porque la bronca y la discusión, o sea, la discusión siempre es sana, obviamente confrontar ideas es positivo porque siempre se puede aprender más de unos o de otros, pero cuando ya llegan a límites en los que ya empieza a rayar la mala educación y la falta del respeto al adversario político, desde luego que damos un mal ejemplo a todos los ciudadanos que siguen con interés lo que ocurre en el Congreso de los Diputados. Digamos que esa es la parte más negativa o la que más se ve, pero la menos importante. O sea, lo que hacemos al regular, al legislar en nuestro país para todos los ciudadanos, tiene muchísimo más peso político, da muchísimas garantías a los ciudadanos, se arbitran líneas de ayuda también con todos los reales decretos que aprobamos y convalidamos. Y el ruido, hay mucho ruido que se oye demasiado y no se oye tanto todas las medidas que se articulan a la hora de ayudar, por ejemplo, a solucionar el grave problema que estamos viviendo con la crisis sanitaria. Ujú. Así que en ese sentido, muy contenta y al mismo tiempo también descorazonada por ese ruido continuo que existe en la crítica esa en la que todo vale, cuando yo creo que la crítica debería ser mucho más constructiva y, por supuesto, existir siempre, porque es una función de la oposición, sea quien sea que está en la oposición y quien está en el gobierno, pero desde luego con conciencia y y realmente con argumentos válidos, Ujú. no con insultos y descalificaciones también de tipo machista como estamos viviendo en el Congreso en los últimos tiempos. De toda índole, ¿no? En fin, yo nunca he llevado demasiado bien eso de lo de que en los congresos, los parlamentos y tal haya aplausos y broncas como si fuera un terreno de lucha canaria o un campo de fútbol, ¿no? Pues uno va a defender las ideas Sí. y punto. Pero y está bien, o al menos la sensación que me está dando a mí, que se esté poniendo en esta legislatura mucho a la persona en el centro del debate político, y eso tiene también sus ciertos riesgos. El otro día, no es de su partido, pero en fin, es una imagen que supongo que mucha gente, que ahora lo vamos a contar, se acordará. Íñigo Errejón puso sobre el Mm. debate político algo que a mí me parece muy importante, y es la salud mental de las personas, sobre todo en esta época de pandemia y posterior crisis económica, y que veremos a ver cómo acaba esto. Me parece del todo pertinente porque de esto se habla muy poco, y saltó por ahí un cafre, un botarate con el médico y este tipo de gracietas que tú dices, tú, ¿te estamos pagando para que vayas a hacer el imbécil ahí o qué? Pero bueno, en fin, para no desviarnos, el tema del debate de las personas, que me parece bastante importante en esta legislatura. Sí, desde luego, vamos, en esta legislatura estamos arbitrando una serie de leyes que están encaminadas a fortalecer y ampliar los derechos de las personas. El ingreso mínimo vital es otra medida que hemos llevado a cabo. Y cierto que es un mecanismo que se tiene que poner a rodar, que se están viendo problemas en la gestión, pero esa gestión tiene que mejorar. Estamos en unas circunstancias difíciles en todo el país para todos aquellos ciudadanos, y con todos los reales decretos, con todas las medidas que tomamos, la ampliación de los ERTE, la ampliación de los ICOs, las ayudas a los autónomos, la nueva línea de ayudas que ha sacado el gobierno de España de 11.000 millones de euros para pymes y autónomas, en la que Canarias es la primera comunidad más beneficiada con estos fondos de 1.144 millones de euros.
O sea, todo eso es trabajo del gobierno, pero también trabajo apoyado por los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno en el Congreso de los Diputados. Y estamos viendo como, a diferencia de la crisis pasada, en esta crisis se está activando un escudo social encaminado a no dejar a nadie atrás, con un endeudamiento de nuestro país importante para hacer frente a toda esta situación. Entonces, la manera que estamos viendo de gestionar esta crisis, que desgraciadamente nos ha tocado vivir a nosotros, a España y a todo el planeta, con cómo se gestionó la crisis anterior, yo creo que deja muy patente la diferencia de cuando gobierna un gobierno de izquierdas o cuando lo hace uno de derechas. Y en ese sentido es, pues, trabajo parlamentario, trabajo del gobierno, trabajo del Congreso, articular todos esos decretos, aprobarlos, estudiarlos y al fin y al cabo arbitrar que lo que se quiere son soluciones para los problemas que están viviendo las personas en estos momentos. Muy buenas tardes, diputada. Yo concretamente voy al tema de lo que acaba de comentar de las ayudas a las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos, porque sí que es cierto que, bueno, siempre es un debate que está sobre la mesa, ahora más, lógicamente, en esta crisis sanitaria y económica, donde los vecinos piden y tocan en la puerta de los ayuntamientos esperan ayudas del Cabildo, el Cabildo del Gobierno de Canarias y el Gobierno de Canarias, lógicamente, también del Gobierno central. ¿Cree que se ha hecho lo suficiente, se ha llegado a tiempo y han llegado bien estas ayudas a pequeños y medianos empresarios? Lo digo porque es un debate que también está sobre la mesa. Sí, partiendo de la base de que siempre se puede hacer mejor, porque siempre todo se puede hacer mejor, creo que las medidas que se han arbitrado por parte de todos los gobiernos a distintas escalas, por parte de Europa, para empezar con el plan de fondos europeos, que va a ser muy importante para España, por parte de España, con todo el mecanismo de los ERTE, las ayudas autónomas, lógicos a empresas, las moratorias de pago de hipotecas, las moratorias de pago de alquiler, o sea, todo eso ha sido un paquete de medidas que ha puesto encima de la mesa el gobierno de España. Luego llegan las comunidades autónomas, en el que en nuestra comunidad autónoma también el gobierno de Canarias ha arbitrado medidas de ayudas, también lo ha hecho el Cabildo de Lanzarote y también lo hacen los ayuntamientos. Entonces, en toda digamos, esa cascada de ayudas que llegan, de esas subvenciones, pues se va intentando dar solución y respuesta a todos los sectores que se han visto afectados por la crisis. ¿Que se podría haber hecho mejor? Por supuesto. ¿Que hemos llegado a tiempo? Siempre podemos llegar antes. Pero la primera medida que tomó el gobierno de España, y esa ha dado tranquilidad a millones de españoles, es los ERTE, es decir, personas que no están trabajando y tienen su sueldo a final de mes, y empresa que no lo tiene que pagar, sino que lo paga el Estado, las ayudas autónomos, que es lo mismo, las moratorias a las hipotecas, las moratorias a los alquileres, o sea, esa es una batería de medidas impresionante para asegurar la estabilidad de las personas y la del país, que obviamente hay problemas, que se necesitan nuevas líneas de financiación, por supuesto, pero la verdad es que yo, teniendo en cuenta que ningún gobierno tiene de ningún signo político un manual para gestionar pandemias, la verdad es que creo que España y Europa ha estado a la altura de las circunstancias. Bueno. Sí, no, simplemente un apunte muy pequeñito, el tema de los ERTES, que siempre se habla de que hasta cuándo se van a poder soportar, de si van a estar presentes, lo van a tener presente para Canarias hasta que haga falta. ¿Sabe algo de este tema, Ariagona? ¿Se ha mantenido algún tipo de reunión, de conversación en torno a este asunto? Porque de momento lo que han dicho, si no me equivoco, es que, pues eso, que van a mantenerse hasta que haga falta, hasta que a Canarias le haga falta. Es que realmente, si pensamos, primero los ERTE se articularon solamente durante la duración del estado de alarma, del primer estado de alarma de marzo del 2020, y los ERTE acababan cuando acabase el estado de alarma. El estado de alarma cayó, luego es verdad que tenemos otro estado de alarma, pero más de cogobernanza con las comunidades autónomas, pero los ERTE siguen estando ahí. Los ERTE se han ido prorrogando a medida que ha sido necesario, debido a que vamos por la tercera ola, la vacunación va al ritmo que va, esperamos llegar al 70% en verano, no hemos conseguido recuperar la actividad turística porque cuando nuestros datos epidemiológicos son mejores, los de Reino Unido y los de Alemania no lo son y vuelven a confinar sus países y no dejan a esos ciudadanos salir de su país, igual que nosotros no dejamos a los nuestros salir de España. Entonces, viendo la evolución de la pandemia, los ERTE se han ido prorrogando, al igual que se han ido prorrogando las ayudas autónomas. Es decir, para esto la respuesta siempre es la misma. Si la medida es necesaria, se seguirá prorrogando en el tiempo hasta que deje de serlo. Entonces, ¿hasta cuándo? Pues dependerá de la evolución de la pandemia, de la evolución de la vacunación y de la evolución de nuestros países vecinos también en materia epidemiológica.
Bueno, yendo al Cabildo de Lanzarote, ayer me llamó la atención justamente a raíz, bueno, pues de los permisos de obra de una vivienda en la Plaza de las Palmas, en Arrecife. También se apuntaba los expedientes que del Departamento de Patrimonio pues se han ido realizando, se han ido desbloqueando. Eso, digamos, puede o podemos aprovechar para preguntarle acerca de esa frase tan manida sobre patrimonio en el Cabildo de Lanzarote, que es lento, que se acumulan expedientes, que no funciona, que tienes que esperar no sé cuántos y tal. ¿Qué se ha encontrado usted ahí, Ariagona? Pues la verdad que desde creo que voy por 2 meses y medio, 3, recuerdo así de memoria, de consejera delegada de patrimonio, que será por un tiempo breve hasta que uno de mis compañeros se incorpore otra vez a sus funciones, ¿no? Lo que me he encontrado es un equipo que trabaja con bastante celeridad, que los expedientes, como decimos en esa nota de prensa, se evacúan con muchísima rapidez y que hay una falsa imagen, o bueno, o una imagen, digamos, sí, una falsa imagen de cómo funciona el patrimonio en el Cabildo. Es cierto que en el mandato pasado los permisos iban muchísimo más lentos, los informes no se evacuaban en tiempo, pero desde que hemos llegado al gobierno, sobre todo a través de la gestión directa de la presidenta, al área se le ha dado un avance importante. Y como decimos en esa nota de prensa, se conceden permisos, se informa con mucha rapidez y en la mayor parte de los casos son positivos, a lo mejor sí con alguna recomendación o con algún condicionante, porque estamos hablando de viviendas protegidas, pero lo que pretendemos es que nuestro patrimonio insular, pues bueno, pues no se destruya, y es importante esa evacuación de informes con rapidez para que los propietarios decidan si pueden o no hacer una inversión, si está permitida, y una, digamos, comunicación directa entre los propietarios de los edificios o de las casas patrimoniales que quieran conservarlas, y un servicio que evacúe con rapidez informes y que le dé solución dentro obviamente de las características de los bienes patrimoniales a esos propietarios, ¿no? Así que la verdad es que lo que me he encontrado en el servicio de patrimonio, la verdad es que estoy bastante contenta por la rapidez con la que trabajan, y sí es verdad que tenemos una asignatura pendiente, y ya que me pregunta Jaime, aprovecho, que es con el yacimiento de Sonsama. Ahí tenemos una asignatura pendiente porque durante 20 años ese yacimiento estuvo completamente abandonado, no se hicieron trabajos en ellos y tenemos un tiempo perdido que tenemos que recuperar. Se trabaja también actualmente en el yacimiento de Sonsama, se viene haciendo desde el año 2015 de forma continuada, también digamos por intervención directa del Servicio de Patrimonio y por el compromiso de las personas que forman el equipo, y ahí sí es verdad que debemos hacer una importante inversión tanto de recursos materiales como humanos para poder poner ese yacimiento, que es el más importante, es el yacimiento arqueológico más importante de Canarias, en el lugar que le corresponde. Pues hora sería ya, porque como bien dice, esto viene heredado desde hace muchísimos años atrás. Ariagona, muchas gracias por atendernos estos minutos y que tengan un buen día. Gracias a ustedes, buen día. Buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Si no has comido, es buenos días todavía. Nosotros de momento, buenos días. Eso es. Bueno, nos vamos a otro tema que nos quedó pendiente del día de ayer, que como comentábamos, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, se reunía con la presidenta del Cabildo, no solo para establecer esos importantes protocolos en colaboración con las distintas policías locales de Lanzarote para atender a las víctimas, recordamos, de la violencia de género, y para acudir también al CIBE, a la instalación del nuevo CIBE que sabemos estará en el Mirador de Guinate, sino que también lo hizo y lo nombrábamos ayer, para dar una medalla a la, en este caso, presidenta de Cruz Roja, Tamar Luis, homenajeando la gran labor tan encomiable que han hecho desde el comienzo de esta pandemia. El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha hecho entrega en la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Lanzarote de la medalla al mérito de la protección civil a la presidenta de Cruz Roja en Lanzarote, Tamar Luis Placeres. Esta distinción, que concede la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, le ha sido concedida a la presidenta de Cruz Roja en Lanzarote por el trabajo desarrollado en la organización y coordinación de más de 430 personas voluntarias que Cruz Roja dispone en la isla de Lanzarote para la acogida y atención de personas vulnerables, especialmente en 2020 ante la llegada de migrantes. Bueno, pues esta medalla y este reconocimiento significa para mí el reconocimiento del fruto de todas las horas y el trabajo del voluntariado al que yo represento y del que yo estoy al frente, y a todas esas familias que sin dudarlo un minuto han estado ahí dándole apoyo para que ellos puedan estar en ese y formar parte de ese gran equipo
que día tras día pues sigue luchando por el bien de la sociedad en todos sus aspectos y en todas sus áreas. En el acto, en el que también ha participado la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, se ha entregado asimismo el diploma de reconocimiento a Rafael González por sus 10 años de permanencia y constancia en la Red Nacional de Radio Emergencia. Bueno, pues enhorabuena a los galardonados, que además se lo merecen. En Tinajo, y cambiamos de asunto, la política local pasa por las intensas quejas de la oposición, en este caso del Partido Socialista, sobre la falta de transparencia. Vamos a saludar muy brevemente, además, a Begoña Hernández Nóbrega, que es la portavoz del Partido Socialista en Tinajo. ¿Qué tal, Begoña? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Es, digamos, su principal queja. No hay manera de que la información fluya, de que se transparente, de que, en definitiva, todos los representantes del pueblo, que son también los de la oposición, pues puedan jugar con las mismas cartas. Sí, pues como bien comentas, como bien denunciamos ayer en la nota de prensa, lo que nos quejamos en este momento es que Jesús Machín vuelve a incumplir la ley de contratos públicos, de contratos del sector público, al no publicar durante más de un año, que me atrevería a decir que es algo más, porque de 2019, si no recuerdo mal, solo tiene colgado 6 de los contratos menores que se hacen de la institución, ¿no? Nos parece que este tipo de actitudes por parte de los representantes públicos pues no se deben permitir bajo ningún concepto, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que te salta es la ley se hace para todos. Lo que justifica Jesús Machín, nosotros hemos presentado desde hace más de un año, llevamos presentando varias mociones, ruegos y preguntas, diciéndole a Jesús Machín que tiene que cumplir con la ley, que tiene que publicar estos contratos, y lo que hace es decir que es por la falta de tiempo. Desde luego que el Partido Socialista cree que este tipo de respuesta de un mandatario público pues es inadmisible, ¿no? El Partido Socialista está para fiscalizar la gestión de Jesús Machín y su gobierno, aunque a él no le guste. Es nuestra labor como partido de la oposición, pero nuestro trabajo también es revisar cada uno de los contratos que se hacen por la institución y no estar constantemente sobre Jesús Machín recordándole que la ley está para cumplirla y que publique los contratos menores que llevamos tiempo sin conocer. Me he perdido solamente justo lo más importante, que es la excusa que les ha dado. ¿Por la falta de qué, ha dicho? Tiempo. Por la falta de tiempo, además vale. En el último pleno que está colgado. Claro, porque claro, YouTube, Tinajo debe tener un volumen espectacular de gestión administrativa por la cantidad de gente a la que tiene que atender, ¿no? Digo. La verdad que sí, que parece un poco de risa, ¿no? La contestación que se nos da, pero es que ni siquiera la oposición podemos mirarlo en los decretos, porque los decretos son bastante pobres los que cuelgan, y del tema de contratación no pone nada, con lo cual hay una falta de transparencia absoluta y por supuesto poco respeto a los derechos que tienen no solo nosotros como oposición, sino los vecinos y vecinas de Tinajo a conocer de manera clara y precisa los contratos menores que se efectúan desde el consistorio y que se paga con el dinero de todos, ¿no? Que a veces parece que el alcalde se olvida que no es su dinero y no es su ayuntamiento, sino que sale de los contribuyentes y que todos y todas tenemos el derecho a conocer a dónde se va cada euro público que maneja el Ayuntamiento de Tinajo. Buenas tardes. Begoña, no, simplemente si esta falta de transparencia es con este asunto, ¿es algo puntual o le ocurre también más veces cuando pues van a solicitar cualquier tipo de expedientes o declaraciones o sí, cualquier tipo de cosas? ¿Esa comunicación existe o esta falta de transparencia se da con bastante asiduidad? Pues lamentablemente es una cosa que se ha normalizado dentro del ayuntamiento por parte del grupo de gobierno, ¿no? Ni siquiera aquellas preguntas que planteamos desde la oposición por escrito pues no son contestadas, ¿no? Entre menos información, entre más opacidad tienen las paredes del ayuntamiento, mejor para Jesús Machín, que presume de ser un alcalde transparente y que no tiene ningún reparo en dar la documentación. La realidad es que como oposición no tenemos ningún tipo de documento y tampoco como vecinos lo pueden llegar a tener porque no está colgado en los medios oficiales, donde la ley
les obliga a que sean colgados estos contratos. Me refiero a esto como a otras muchas cosas. Si recordamos el tema de la basura, que fue bastante sonado, pues a día de hoy no tenemos aquel contrato de hace 2 años que caducó, ni siquiera las prórrogas de la misma, con lo cual es una dinámica que se viene produciendo día a día y como bien te digo, es una cosa que el grupo de gobierno ha normalizado, ¿no? Entre menos información, mejor para ellos. Pues Begoña, muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos y que tengas un buen día. Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Muchas gracias. Bueno, y antes hablábamos de inmigración con la noticia de última hora, esa detención, recordamos, de los padrones de 7 embarcaciones que llegaron recientemente a Lanzarote y La Graciosa, y vamos a continuar hablando de inmigración porque se ha reunido el Foro Canario de Inmigración, como digo, en pleno repunte de esta crisis migratoria, especialmente en Canarias, y lo ha hecho la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, conjuntamente con el presidente Ángel Víctor Torres, para explicar un poco la situación en la que nos encontramos. Cómo se han cambiado los perfiles de las personas que llegan. Cada vez llegan más menores no acompañados, más niños, niñas y adolescentes que vienen sin la compañía de un adulto, pero también cada vez llegan más mujeres embarazadas, más mujeres o niños y niñas que también llegan con sus familias. La verdad que a todas nos ha tocado el corazón, a toda la ciudadanía de nuestra tierra, la muerte de esa niña de 2 años maliense la semana pasada, pero es más trágico de pensar aún cuando ACNUR nos refleja que en el año pasado, en el año 20, en torno a 1000 personas murieron en aguas a tratar de llegar a nuestra tierra, y es algo que no podemos mirar hacia otro lado y al cual tenemos que hacerle frente. Y para hacer frente... Bueno, cifras lamentables, desde luego, 1000 personas que murieron intentando llegar a nuestras tierras. Además, la consejera también quiso hablar precisamente de los propósitos que se ha marcado el gobierno de Canarias en materia de inmigración. País. No solo actuar de manera solidaria por parte de otras comunidades autónomas, por ejemplo, a la hora de acoger menores que llegan no acompañados a nuestras costas y que ya han comenzado su viaje a otras comunidades autónomas. En concreto, pues ya han salido niños a Navarra, a Castilla-León, próximamente a Cantabria, a Comunidad Valenciana, a Cataluña, a Extremadura. Pero no solo nos podemos quedar, como decía, en la solidaridad de otros territorios, sino que tiene que ser una cuestión de corresponsabilidad. Canarias, por supuesto, y como no puede ser de otra manera, está dispuesta a hacerse cargo de la cuota que por población, por territorio, por carga que podamos sostener, nos toque. Pero también, no solo el resto del territorio español, sino también el resto de territorios de la Unión Europea deben hacerse corresponsables y no... Pues dicho queda. Y en Lanzarote, de vuelta a nuestra isla, concretamente, específicamente a nuestra isla, porque este asunto afecta naturalmente a todo el archipiélago, se está a la espera de las famosas y esperadas, supongo que por mucha gente, ayudas a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas, las insulares, las del Cabildo de Lanzarote, que deben estar en fase ahora mismo de presentación de alegaciones, porque Lanzarote en Pie, Sí Podemos, acaba de anunciar una de las alegaciones que ha presentado, y es que directamente las bases que regulan este tipo de ayudas, para que se tenga en cuenta, ahora nos lo cuenta Jorge Peñas, de modo preferente, entiendo, a las empresas que practican la inclusión, digamos, ¿no? Vamos a hablar con el propio Jorge Peñas. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, Jaime. Encantado de estar presente en tu programa, aunque hay ganas de estar en el estudio ya. Pues la verdad que sí. De todas formas, si hablamos de inclusión, el programa es a medias, que está aquí, que está Paola también aquí conmigo.
Sí, un saludo, Paula, también, por supuesto. Muy buenas tardes. Ahora sí nos ven. En fin, es una de las, no sé si habrán presentado ustedes más, pero probablemente sea la más notable, ¿no? La que tiene que ver con aquellas empresas, en fin, pues que son respetuosas con la inclusión y que quieren ustedes que tengan un trato, no sé si preferente o prioritario. Cuéntanos cómo es eso, Jorge. Pues sí, Jaime, nosotros y nosotras pusimos en la mesa del plenario del Cabildo la necesidad, el clamor que había por los autónomos y pymes de unas ayudas para paliar el golpe tremendo que está pegando la pandemia. Por supuesto, coincido en lo que estaba diciendo Ariagona, que hay todo un sistema desplegado por las mayorías progresistas, tanto el Gobierno del Estado, con los ERTES y el escudo social, y el Gobierno de Canarias, que han estado hablando la compañera Noemí Santana previamente, pero pensamos que a nivel de nuestra isla, de Lanzarote y La Graciosa, necesitamos un programa de ayudas urgente. Se presentó ya en julio y el compromiso de la presidenta de Loli Corujo era que en agosto lo iba a tener en marcha, en agosto del año pasado, fíjense. Yo hoy mismo, hablando con una pequeña empresaria, me decía que es muy difícil aguantar. Nosotros ya hemos puesto de manifiesto, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, que entendemos que las ayudas llegan tarde y que son insuficientes, porque se hablaba de 1.500 euros para autónomos y 2.500 para empresas de hasta 10 trabajadores, que como pueden muy bien entender todos los que nos están escuchando, pues no es suficiente para asegurar la pervivencia de una empresa. Nosotros, además de todo eso, poníamos en valor, a través de nuestra portavoz Miriam Barros, que las empresas que de verdad apuestan por la igualdad, que tienen un plan de igualdad y tienen más del 50 o el 50% de sus empleados mujeres o autónomos que son mujeres que tienen una doble problemática, debe también primarse y ponerse en valor sus circunstancias. Y también las personas que tienen diversidad funcional o personas con capacidad diferente, no aplicarles el mismo rasero, sino hacer una apuesta por la diversidad y por la igualdad, introducir estos dos baremos dentro de las bases reguladoras de las ayudas, con las matizaciones que ya hemos hecho, que sí que es verdad que fue a raíz de una propuesta del grupo de Podemos en el Cabildo cuando se puso en marcha todo esto, pero entendemos que llegan tarde y que son insuficientes, que se han puesto en marcha a través de la Cámara de Comercio, que tiene su papel, pero entendemos que debía ser directamente a través de la Administración, pero bueno, el problema es que salgan adelante. En la primera semana parece ser que ha habido más de 800 solicitudes, como en torno a 400 autónomos y 450 empresas con trabajadores. La necesidad es urgente, la gente necesita un apoyo y nosotros queremos, nosotros y nosotras, que llegue pronto, que se agilice, que se dé una cuantía suficiente para poder asegurar la pervivencia de nuestro tejido productivo. No hay más que salir a la calle y ustedes pueden ver cómo hay muchas tiendas que ya han cerrado la persiana, con carteles de se traspasa, de se vende, y que muchos y muchas no van a poder aguantar este golpe. Desde Podemos estamos con la gente trabajadora. Entendemos que este gobierno que tenemos en el Cabildo es una amalgama de socialdemócratas y conservadores y que intenta contentar a todo el mundo, pero que la gente de la calle necesita no discursos, no fotos en Instagram, sino soluciones. Nosotros nos llegan un montón de reclamaciones de autónomos, de pequeñas empresas, que es un clamor, que la verdad nosotros el único interés es que se mantengan nuestras pequeñas tiendas, nuestro pequeño comercio, los autónomos, y entendemos que muchos no lo van a conseguir, muchos y muchas. En ese sentido queremos que lleguen y que lleguen especialmente a las empresas que optan por la igualdad, a las autónomos mujeres y a las empresas que apuestan por personas con capacidad diferente y con diversidad funcional. Eso es un poco la aportación que hemos hecho, como siempre, llevando las aportaciones de los colectivos al Pleno. Claro, es que eso iba a preguntarle justamente, consejero, que si con respecto a la alegación que presentan ustedes de valorar esa inclusión, esa igualdad, esa calidad de empleo, hay muchas microempresas, que es lo que ustedes comentaban en la isla de Lanzarote, que tienen en cuenta todos estos aspectos, digo, porque quizás al ser microempresas, no sé si me explico, al igual tienen complicado el tener en cuenta tantos aspectos, en el aspecto de la inclusión, de la igualdad, no sé si lo conoce o lo desconoce en el sentido de si tienen en cuenta todos estos aspectos. Sí, nos consta que hay empresas que ya tienen en cuenta sus criterios de funcionamiento, que se están estableciendo planes de igualdad. Claro, la dificultad es que ahora
lo urgente no nos deja ver lo importante. Muchas veces lo primero es la subsistencia, pero sí que es cierto que ayuntamientos como el de Tías y muchas empresas privadas están implantando planes de igualdad. También hemos estado hablando con colectivos que trabajan con las personas con capacidades diferentes y diversidad funcional y nos dicen que no se están usando las reservas de lotes de contratación específicamente para personas en vulnerabilidad social y personas con discapacidad. En ese sentido también estamos trabajando para no dejar a nadie atrás porque hay una doble discriminación y eso es lo que queremos incidir, que no todos somos iguales, que la pobreza muchas veces tiene cara de mujer y las personas que sufren o padecen una discapacidad pues tienen una doble barrera para acceder al mercado laboral y que debemos ser amables en ese sentido y poner las bases necesarias para que accedan. Sí que es cierto que hay empresas que ya tienen estos criterios, pero Paola, como le decía, no suficientemente implantados. Yo creo que tenemos que trabajar primero por la supervivencia, porque la gente no cierre la persiana, y después, por supuesto, para que se trabaje con criterios más solidarios, más feministas, y que no solo sea una empresa, una máquina de generar dinero para que el beneficio se vaya afuera, sino que haya una responsabilidad social corporativa, se cree empleo digno y con criterios sobre todo de inclusión. Esa es nuestra lucha desde Podemos a todos los niveles donde tenemos responsabilidad de gobierno y donde no, como en el Cabildo de momento, pues denunciamos y ponemos en valor encima de la mesa. Queda claro. Jorge, muchísimas gracias por atendernos estos minutos. Que tengas un buen día. Gracias a ustedes por la invitación y buen día a todos y a todas. Muchas gracias, buenas tardes. Y nos queda saludar a José Ramón Sánchez, delegado en la isla del diario Canarias 7. ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas. Pues... creo que se quedó asombrado. Sí, se quedó asombrado. Justamente, no, hemos recuperado la comunicación, me dicen que no, vale. Intento, espera. Sí, es que lo estábamos escuchando, justo yo lo estaba escuchando, pero no, o sea, definitivamente no. ¿no? Bueno, nos queda una cosa de sí, Tías nos también, queda ¿no? una cosa que podemos adelantarla, sí. A ver si recuperamos esa conexión. Bueno, hoy se ha presentado dentro de ese tercer plan de modernización que ya conocíamos, el plan de innovación y calidad dentro del Ayuntamiento de Tías. Lo ha presentado precisamente el alcalde en compañía de la presidenta del Cabildo. Tías nuevamente ha empezado a andar en el camino de la senda de la vanguardia, de la innovación, de la calidad y de la modernización en cuanto no solo a la oferta complementaria, sino también en la adaptación del urbanismo al plan específico, como decía, del tercer plan de modernización turística, que va a ser sin duda un revulsivo, un cambio importante en el modelo turístico en el que todas las administraciones en Canarias y de forma muy particular en la isla de Lanzarote hemos venido defendiendo, y es apostar por un turismo de calidad, apostar por lo que hemos denominado el Lanzarote Premium. Se vienen grandes retos y la financiación no va a ser ahora un problema. El problema es la ejecución, la capacidad que tengamos desde las administraciones de ser capaces y la enorme responsabilidad que tienen los poderes públicos de verdad hoy de no fracasar. Y no fracasar porque jamás tendremos las administraciones en nuestro país, en nuestra comunidad y en la isla y los ayuntamientos, nunca jamás hemos tenido tanta financiación en el ámbito europeo. Y sobre todo decirles algo, es un ejemplo, Tías, que debe ser trasladado en este plan de dinamización comercial y apostando por la innovación y por tanto por la calidad del comercio y de toda la oferta complementaria, queremos trasladarlo al conjunto de la isla. ¿Por qué nos hemos centrado en este documento? Si en el plan de modernización estábamos dándole cobertura a 150 empresas alojativas, con el plan de dinamización y plan de innovación teníamos antes de la crisis entre 1.400 y 1.500 empresas y tenemos que darle una respuesta. Y eso es lo que queremos hacer en los próximos meses, tramitando los documentos para buscar la financiación correspondiente. El Ayuntamiento de Tías también ha sacado a concurso la adaptación del Plan General a la Ley del Suelo y además también el plan de movilidad, porque todo esto debe de ir coordinado y no debe de ir cada documento por su lado, porque si no luego no es eficaz a la hora de que los ciudadanos puedan resolver la problemática que tienen
día a día. Bueno, pues una mirada al futuro, en definitiva, que es lo que toca, mirar al futuro y esperar que efectivamente estos planes, estas apuestas, trabajar cuando todo está medio en barbecho pueda luego dar su fruto, ¿no? Desde luego, que al final es lo que hemos venido diciendo desde hace muchísimo tiempo, que es apostar por un turismo de calidad en la isla de Lanzarote, como decía la presidenta, Lanzarote Premium, ¿no? Que es lo que nos hace falta y que esperamos que vuelva pronto. Pues así es. Pues yo creo que ya no tenemos nada más que contarles. La comunicación hoy con José Ramón Sánchez no puede ser. Hemos pillado, debe haber, pues eso, interferencias como había antes. Lo vamos a intentar mañana para contar siempre con sus atinadas reflexiones. Pues nos quedamos sin tiempo ya. Vamos, nos quedamos sin tiempo, sí. Mañana volvemos. Será el último día que vengamos esta semana, al parecer. Sí. Al parecer, si no, pero, no esperemos que no ocurra nada que nos haga venir. No, ¿Pero qué? No digo, pero que siempre tendrán la información actualizada minuto a minuto en biosferadigital.com. Pues sabes decir, pero tú no. Que ha sonado este pero un poco así. No, así es. no. En biosferadigital.com más información. Gracias, Paola. Gracias a ustedes también. Hasta mañana. Buenas tardes.